Ahí tenemos la promesa de Génesis 3:15. ¿Dónde vimos cumplir esa promesa? ¿Quién fue la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ahí se cumplió la promesa de Génesis 3:15. Gloria a Dios. Entonces, ahí tenemos a un hombre imperfecto, a un ser imperfecto y a un Dios que hace pactos, que hace promesas y las cumple, solo por amor. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver otro pacto. El pacto de Noé. Todos sabemos, ¿verdad? Que, bueno, crece, ¿verdad? Se multiplica, la humanidad crece, pero también el enemigo sigue haciendo su trabajo. El enemigo sigue engañando y haciendo su trabajo con mentiras, con cosas que no le agradan a Dios. Y hace que la gente se aparte de Dios, que no quiera buscar a Dios. Bueno, hace tan bien su trabajo que hasta hay personas que llegan a creer que no hay Dios. Así de efectivo es su trabajo, ¿eh? Logra engañar a las personas y llegan a creer que no hay un Dios. No tienen otra respuesta de su existencia, una respuesta convincente. No la tienen. Pero trabaja tan bien el enemigo que aunque las personas que no creen en Dios no tengan respuestas convincentes ni probadas, aún así logra engañarlos y les dice no hay Dios. Pero entonces la existencia, no sé, pero no hay Dios. Sencillo. ¿Ah? Trabaja muy bien, ¿verdad? Muy astuta la serpiente. Gloria a Dios. Bueno, el pacto de Noé. Vamos a ver. Creció la maldad, se multiplicó, dice la palabra, en extremo, que se amontonó, que llegó la maldad hasta la presencia de Dios. Y fue cuando Dios le dijo a Noé, porque Noé era un hombre justo, él y su familia, le dijo, Noé, voy a limpiar la maldad. Primero le dio a entender a Noé que iba a acabar todo, que iba a acabar con la humanidad y todo. Y es gracioso porque por ahí vemos que dice la palabra que Noé no sabía qué hacer. Y que Noé se puso a bailar, a danzar, o en otras palabras, la palabra que usan ahí da a entender que Noé hizo monerías. Como cuando uno regaña a un niño y el niño quiere que se nos pase el coraje y se pone a hacer ahí monerías a ver si nos saca una risita, ¿no? Y se ríe uno y dice, ay, chamaco, lo que estás haciendo, pues, ya cálmate, pues. Noé hizo monerías para ver si Dios cambiaba de... Bueno, eso nos expresa la palabra de Dios. Bueno, entonces Dios le dice, Noé, está bien, de ti voy a hacer una nación grande otra vez. O sea, voy a volver, ¿verdad?, a multiplicarte. Pero le dijo Dios, voy a traer un diluvio. Y solamente de ti y de tu familia se va a volver a multiplicar la humanidad en la tierra. Así que haz un arca. Y ahí tenemos a Noé. La palabra de Dios da a entender que fueron 100 o 120 años que se llevó Noé haciendo el arca. Dice uno, bueno, pero tanto tiempo llevó que Noé hiciera el arca. ¿Por qué no la pudo hacer más rápido? ¿Qué acaso Dios no le podía ayudar y hacerla en una semana? Sí, Dios podía hacerlo rápido, sí podía. Pero Dios estaba dando tiempo a ver si alguien más reaccionaba y le ayudaba a Noé y creía en Dios y se salvaba, ¿verdad?, del diluvio. Por eso era la paciencia de Dios. Por eso fue que no lo hizo así rápido. Porque él tenía la esperanza de que a ver si alguien más reacciona. Nosotros sabemos que el arca es una tipología de Cristo. En ese tiempo Dios no le dijo a Noé predica. No. La orden a Noé no fue predicar, fue haz un arca. Y el arca mismo predicaba por sí solo.
Es como ahorita. El arca, pues era figura de Jesucristo. Pero ahora nosotros sí nos ha dicho el Señor, prediquen. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Noé entonces hizo el arca. Noé le creía a Dios, aunque Noé ya era imperfecto, porque Noé no era perfecto, pero era un hombre que hacía la diferencia entre aquellos que definitivamente ya no creían en Dios, ya no amaban a Dios. Aunque Noé no era perfecto, hacía una diferencia entre los que realmente ya no querían saber nada de Dios y su familia Noé. Noé hacía esa diferencia. Aún creía en Dios, aún amaba a Dios Noé. Y Noé, por esa fe que tenía, acuérdense que creer es fe, o la fe es creer. Por la fe que Noé tenía fue que hizo el arca. Hizo el arca. Y vino el diluvio. Vino el diluvio. Y dice la palabra que después que vino el diluvio, Noé, después que subieron las aguas, bajaron las aguas, lo primero que Noé hizo al bajar del arca fue dar una ofrenda a Dios. Un holocausto, un sacrificio. Bueno, y hubo un pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Noé? Bueno, vamos a ver en Génesis 9, vamos a ver. Es mejor que la palabra lo diga. Génesis 9, gloria a Dios. Génesis 9, búsquenlo hermano. Ok, ahí está. En Génesis 9, del 13 al 15. Ahí está. Después Dios se le aparece a Noé que le dijo: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Un arco iris, como señal de que él iba a cumplir. Cada vez que miraran el arco iris se iban a acordar: Dios prometió y lo va a cumplir. Así vean lo que vean, agua y agua, sabemos que dijo Dios: no, jamás la tierra por agua, no, jamás, ya no, como el diluvio ya no. Entonces Dios cumple su promesa. Arco iris, ¿qué significa el arco iris? Bueno, si analizamos la Biblia, no podemos meternos a todos los textos, ¿verdad? Porque no nos alcanzaría el tiempo. El arco iris representa la gloria de Dios. En algunas partes la palabra dice que donde está el trono de Dios se ve como un arco iris donde él está. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Noé: he puesto mi arco iris, cuando veas mi arco iris? En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Noé: mi presencia siempre estará, mi gloria siempre estará con ustedes. Era lo que le estaba diciendo. Ese es mi pacto, que mi gloria, mi presencia estará con ustedes. No los voy a dejar solos. Fíjense, una promesa hermosa. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos el pacto con Noé. Imperfecto, igual que Adán, pero Dios haciendo ¿qué? Promesas de que estaba con ellos, Viene otro pacto, el pacto de Abraham, el pacto abrámico, así le llaman. O sea, pasa el tiempo, ¿verdad? Y después aparece un hombre llamado Abraham. Después del diluvio, vuelve a multiplicarse la maldad. O sea, el hombre está... O sea, ¿por qué? Porque hay alguien que no descansa. Se llama Satanás y diablo.
vuelve a multiplicarse la maldad otra vez en la humanidad. Pero como Dios había hecho una promesa en Génesis 3:15 a Adán, él tenía que cumplirla. Por eso, aunque la maldad se multiplicaba y se multiplicaba, siempre había alguien que buscaba a Dios y Dios decía, aquí voy a seguir. Aquí voy a hacer un pacto nuevo con esta persona. Entonces, Noé fue uno de ellos. Abraham fue otro. ¿Qué pasó entre Dios y Abraham? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver Génesis 12, 1-3. Génesis 12. Vamos solamente viendo lo más importante para tener una idea nada más. Génesis 12, 1-3. Dice, Dios llama a Abraham. Fíjense, en aquel mundo lleno de maldad, lo que abundaba en los tiempos de Abraham era la idolatría. La familia de Abraham adoraban monos de piedra. Eran idólatras. La maldad estaba a todo lo que daba. Y de ahí Dios vio en Abraham un hombre justo, un corazón con el cual él podía trabajar. Y llama a Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios tenía una promesa que cumplir. ¿Cuál era la promesa que Dios tenía que cumplir? La de la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Por eso es que Dios llevaba el control, llevaba pactos. Él iba avanzando. Él tenía que cumplir. Entonces, Abraham, dice la palabra, dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí están las promesas. Haré de ti una nación grande. Nosotros si leemos el Génesis, vamos a descubrir que Dios le prometió a Abraham una tierra buena que fluía leche y miel. Una gran bendición, posesión de una tierra. Y le prometió multiplicarlo, hacerlo una gran nación. Y le prometió que por él, por medio de él, todas las familias de la tierra recibirían bendición. Todas. Hasta nosotros. Fíjense. Por eso nosotros estamos ahora aquí. Por eso nosotros seguimos a Dios. Porque nosotros alcanzamos, estamos dentro de esa bendición que Dios le hizo a Abraham. Todas las familias de la tierra. Abraham era un hombre, ¿cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. El padre de la fe. ¿Por qué de la fe? Porque cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete, te voy a llevar a un lugar, te voy a dar una tierra, vas a hacer bendición para todas las familias de la tierra. Abraham simplemente le creía a Dios. Y fue que salió, dejó todo, imagínense, dejó su familia, sus costumbres, todo lo que tenía. Salió de ahí y se dijo, me voy a donde tú me lleves. Ahora sí que haz de mí lo que tú quieras. Esa era la fe de Abraham. Esa es la fe. Decirle a Dios, pues que se quede lo que se quede, que se pierda lo que se pierda. Si tú me dices que haga algo, lo hago. Esa es fe, hermano. Por eso nosotros estamos dentro de esas promesas, de la promesa de Abraham. Entonces, vamos a ver. Y la fe de Abraham fue probada, sí saben ustedes, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que Dios le prometió, como le prometió una gran descendencia, hacer de él una gran nación, pues claro que debía tener hijos. Tuvo un hijo llamado Isaac. Después la fe de Abraham fue probada porque Dios le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. O sea, ofrécemelo en sacrificio.
Y dice la palabra así, cortamente, dice que Abraham lo iba a hacer. Y Dios le dijo, alto, quedó probado que tan fiel eres. No es necesario. ¿Qué vemos ahí? Dios vio que el hombre estaba dispuesto, que sí había un hombre que estaba dispuesto a dar su hijo, con tal de agradarle a él. Y entonces Dios dijo, por eso yo también estoy dispuesto a dar mi hijo, con tal de ayudar al hombre. Si el hombre está dispuesto, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y Dios también lo hizo lo mismo con Jesús en la cruz. Dio a su hijo por nosotros. Entonces Abraham es el padre de la fe, es el hombre que le cree a Dios con todo. Y nosotros somos hijos de Abraham. Debemos creerle a Dios en todo, sin dudar, aunque parezca que todo está contrariamente. No lo está, Dios tiene el control. Ok, entonces, ahí con Abraham hubo ese pacto de que le dijo, haré esto, haré el otro, haré el otro. Y con Abraham no hubo un arco iris como señal. Con Abraham hubo la circuncisión. Con Noé un arco iris. Fue la señal del pacto. Con Abraham la circuncisión. Una señal que siempre que ellos la vieran, se iban a acordar del pacto. Sabemos que es la circuncisión, ¿verdad? Cortar el prepucio de la parte del hombre, la parte íntima. Esa era la circuncisión. Era una señal física. Porque Dios le dijo, circuncidarás a todo varón de tu casa, así sea nacido en casa, comprado, esclavo, si es posesión tuya, lo tienes que circuncidar. Esa era la señal que había de ese pacto. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Ahí vamos avanzando con los pactos. Gloria a Dios. Y bueno, la historia continúa. Ya vimos el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, y pasa el tiempo. Y la historia cuenta, ¿verdad? Que Abraham tuvo a Isaac, luego a Jacob, Jacob fue a Israel. Vinieron tiempos de hambre, cuando el faraón tuvo sueños y no había quien se los interpretara. Bueno, ¿han oído hablar de José? José fue hijo de Jacob. Fue Abraham, luego Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y José, al que vendieron, era hijo de Jacob. Los hermanos, por envidia a José, porque José tenía sueños y visiones de Dios, vendieron a José. Y José terminó estando en Egipto, ¿verdad? Dios tenía el control. José terminó estando en Egipto y llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le daba sabiduría y él interpretaba los sueños del faraón. Entonces, después José va por su padre Jacob y sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene José? Hemos oído hablar, ¿verdad?, de las 12 tribus. Bueno, los 12 hijos de Jacob se fueron, ya estaban en Egipto. Y les fue muy bien en Egipto. Les fue muy bien en Egipto. Faraón les dio posesiones, les dio las mejores partes de la tierra para que trabajaran. Y estuvieron bien, prosperaron, se multiplicaron. A tal manera de que después murió José. Y después que murió José, pasa el tiempo y nadie se acordaba de José ya. Y el pueblo de Israel, o sea, Jacob, que después Jacob llegó a ser Israel, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jacob después llegó a ser Israel. Ya estaban en Egipto los hijos de Jacob, o más bien dicho Israel, estaban en Egipto.
estuvieron ahí 430 años, pero ya los últimos años ya los trataban como esclavos. Ya eran esclavos. Y aunque ellos vivían pues aparentemente cómodos, en realidad no lo eran, no eran felices, porque ellos clamaban a Dios que les cumpliera la promesa. Ellos clamaban a Dios: Señor, tú prometiste que nos ibas a enviar ¿qué? Un Salvador, un libertador. Ellos tenían en mente la promesa de Génesis 3:15. El Señor prometió que un día las cosas cambiarían. ¿Dónde está eso? El Señor le hizo promesas a Abraham, a Isaac, a nuestro padre Jacob. Le hizo muchas promesas de que iba a venir un Salvador. Y había profetas que hablaban de que un Salvador venía. Y estaban ahí en Egipto siendo esclavos. Y entonces sabemos que allí es donde entra en escena Moisés. Fíjense. Cuando Egipto, o el faraón de Egipto, se dio cuenta que el pueblo de Israel, que eran demasiados, tuvieron miedo y más los esclavizaban, y después mandaron a matar a todos los niños. Todo varón que nacía lo mandaron a matar para que no se multiplicaran más. Pero entonces la palabra nos dice que Moisés fue puesto en una cuna y Dios tenía el control, ¿verdad? Moisés llegó a ser adoptado o recibido por la hija de Faraón, y Moisés creció como un príncipe en Egipto. En ese tiempo que los judíos, le llaman judíos, le llaman hebreos o le llaman los israelitas. Cuando los israelitas o los judíos estaban siendo esclavizados, pues el príncipe Moisés, que en realidad era judío también, pero no lo sabían, trató de defender al pueblo de Israel, a los hermanos, y asesinó a un egipcio. Después hubo una riña entre los judíos y Moisés trató de ayudarlos y decirle: cálmense, no peleen, hermanos, entre ustedes. Y uno de ellos le dijo: ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés salió huyendo de Egipto al desierto. Y allá en el desierto fue cuando Dios le llama a Moisés y le dice: tienes que ir a liberar a mi pueblo. Tienes que ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Ya Dios tenía planeado llevarlos y darles la promesa que le había hecho a Abraham. Una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Entonces envía a Moisés. Moisés pone 1000 pretextos porque no quería ir. Y yo, ¿quién soy? Y yo soy hasta tartamudo. Y yo esto. Y le dijo Dios: no te preocupes, Moisés, ya, tranquilo, basta ya. Tu primo Aarón va a ir contigo. Él te va a ayudar. Y yo estaré contigo. En pocas palabras le dijo: no eres tú, soy yo, Moisés, el que va a ir. Pero quiero que me ayudes en esto, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo entonces aquí es: después sabemos cómo Faraón no dejaba ir al pueblo, vinieron las plagas. ¿Cuántas plagas hubo ahí en Egipto? A ver quién se acuerda. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? Porque el Faraón se resistía y Dios mandaba una plaga y Faraón con sus magos levantaba otra para decirle: ahí está, yo también puedo. 10 plagas. Bueno, 10 plagas. La última plaga es la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Dios habló con Moisés y le dijo: es hora de que el pueblo se vaya. El ángel de Jehová va a pasar por todo Israel, por todo Egipto. Y va a morir el primogénito de cada casa. Sea egipcio o sea de Israel. Y entonces le dijo:
Gloria a Dios. Vamos a ver. Vamos a ver Éxodo 34. Vamos a ver qué dice ahí. Ahorita nos ubicamos. A ver, vamos a ver. Porque quiero que llevemos el orden, ¿verdad? Ahorita vemos. A ver si dice algo ahí. Si no, ahorita se los explico. A ver, Éxodo 34. Bueno, a ver, se lo voy a explicar así, porque no puse muchos textos por el tiempo. Bueno, todos sabemos y hemos escuchado, ¿verdad? Todos hemos escuchado la palabra Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, vamos a ver hoy qué es la Pascua judía. Miren, esa noche, Dios le dijo, prepárense, porque llegó el tiempo de la liberación. Van a comer, van a buscar un cordero sin defecto. Fíjense la simbología que había, ¿eh? Un cordero sin defecto. Con la sangre del cordero, van a pintar el marco de la puerta. Van a comer pan sin levadura. Y van a comerlo con hierbas amargas. Dice, estaban ellos hacia la liberación de la esclavitud de Egipto. Y Dios le dice eso. Vamos a ver. La sangre del cordero era tipología de la sangre de Cristo. El pan sin levadura, mire, para que una levadura se fermente se necesita tiempo. No había tiempo de estar preparando levadura. Era ya, urge, preparados, listos. Porque Dios dijo, estén listos. Y hierbas amargas quiere decir que no es nada agradable cuando alguien, y lo sabemos, porque ellos aún, aunque estaban de esclavos en Egipto, no querían dejar Egipto. Tenían comodidad. Después nosotros vemos cómo le reclamaban a Moisés que querían comer cebollitas. ¿Se acuerdan? En Egipto teníamos cebollitas, teníamos esto, teníamos carne, teníamos tantas cosas. Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? Era amargo para ellos salir de ahí de Egipto, aunque no eran libres, aunque eran esclavos. Para ellos era una amargura salir de ahí. Qué tan amargo es, hermano, salir del mundo. Qué tan amargo es rechazar el mundo y ser liberados por Cristo. Entonces, vamos a ver. La sangre del cordero era tipología de la sangre de Cristo. El pan sin levadura en realidad significaba urge, listos, preparados. No hay tiempo que perder, no hay que confiarse, no. Es que vamos a hacer esto para que se fermente y hay tiempo. No, hermano, no hay que confiarse. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto por medio de Moisés, le dijo, estén listos ya, preparados. Ya. Y con hierbas amargas. Pascua. Esa es la cena de la Pascua judía. ¿Qué significa la palabra Pascua? Dios dijo, pasará el ángel y morirá el primogénito tanto de egipcios como de israelitas. Pero en las casas donde vea la sangre del cordero, pasará de largo, no morirá. Pascua significa pasar de largo. La muerte no se detiene ahí. La muerte no tiene nada que ver donde hay sangre de cordero. Por eso la sangre de Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan. ¿Se acuerdan que dijo Juan? He ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús caminando que iba hacia él. Sin sangre
no hay salvación. Entonces, la Pascua, esa es la cena judía, la Pascua judía, eso. Y Dios le dijo, esto lo van a hacer en memoria por sus generaciones. Cuando ya fueron liberados, se fueron al desierto y después en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Moisés. ¿Cuál fue el pacto? Subió Moisés al Sinaí y le dio unas tablas de piedra y ahí llevaba escrito los 10 mandamientos y otras ordenanzas que le dio Dios. El pacto de Dios con Moisés: haz esto y vivirás. La ley. Ya Israel ya no era una familia, ya no era un pequeño grupo, ya era una nación, miles. Y Dios les dio la ley para que se instituyeran como un estado, para que hubiera orden. Haz esto y vivirás. Pero nosotros sabemos que no hay justo ni aún uno. Y podemos decir, pero ¿y entonces por qué Dios le dio la ley a Moisés? Si sabía Dios que nadie puede cumplirla. Dice la palabra de Dios que la ley solamente nos estaba guiando hacia Jesús. La ley solamente guiaba al pueblo hacia una esperanza, hacia Jesús. La ley solamente eran sombras, pero la luz verdadera tenía que venir. La promesa de Génesis 3:15 tenía que llegar. Y ahí tenemos entonces a un pueblo haciendo un pacto con Dios, porque Moisés le dijo al pueblo, ¿aceptan la ley? Todos dijeron, el pueblo gritó, sí. Ahí tenemos otro pacto. Entonces ese es el pacto de Dios con Moisés. La ley, cúmplela y vivirás. Y vuelven a fallar la ley. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? Pactos. Y una humanidad que siempre viola los pactos. Pero Dios permanece avanzando. Porque Él tiene que cumplir la promesa. Dios dice y cumple. Y si Él prometió que un día se le aplastaría la cabeza a Satanás, lo iba a cumplir. Pactos, y el hombre demostrando que él no era bueno, que él no podía, que él necesitaba un Salvador. Pero entonces, ¿qué vemos en todo esto? ¿Qué papel desempeñaron los pactos? ¿O en qué se aprovechan los pactos? Bueno, miren, a lo largo de la historia bíblica descubrimos que tanto hay gente que le cree a Dios como hay gente que no le cree, no quiere. Hay gente que se inclina por agradar a Dios, por esforzarse por estar bien con Dios, y hay gente que definitivamente hacen todo lo contrario. Los pactos de alguna forma servían para que el hombre demostrara qué tipo de relación quería tener con Dios. Lo voy a ilustrar de esta manera. Es una ilustración. Imaginemos